Apreciadas estudiantes de grado décimo del Colegio Jesús María, reciban un cordial saludo. A continuación van a encontrar la solución de dos ejercicios de física que considero son muy representativos y les pueden ayudar bastante para la presentación del examen bimestral del próximo lunes. Vamos a desarrollarlos muy lentamente mostrando el procedimiento. Igualmente les informo que el documento completo que vamos a mirar aquí estará publicado también en el aula virtual. Empecemos con el primer ejercicio. Sobre un bloque de 8 kilogramos de masa colocado sobre una mesa totalmente lisa, cuando hablamos de superficies lisas estamos haciendo referencia obviamente a que no hay fuerzas de fricción ni coeficientes de rozamiento. En este caso nos dicen que se aplican las fuerzas F1 y F2 tal como se ilustra en la figura. En este caso F1 tiene una magnitud de 100 newtons y F2 tiene una magnitud de 120 newtons, como vemos aquí en la figura. En este caso obviamente F1 y F2 no son mostradas con las flechas rojas, ambas fuerzas están actuando en la misma dirección y en el mismo sentido. Para el cálculo de la fuerza neta, es decir, de la resultante que está actuando sobre la masa de 8 kilogramos, pues debemos tener en cuenta precisamente que la fuerza es una cantidad vectorial. Cuando hablamos de cantidades vectoriales, recuerden que las cantidades vectoriales tienen magnitud, dirección y sentido, mientras que las magnitudes escalares únicamente tienen magnitud. Por ejemplo, la hora es una magnitud escalar. Una clase dura 50 minutos, no necesitamos ningún otro dato para ubicarnos, mientras que la fuerza es una cantidad vectorial porque además de la magnitud, es decir, de decirnos cuánta fuerza se está aplicando, nos tendrían que decir en qué dirección, es decir, en qué ángulo o qué ángulo forma la fuerza con la horizontal y en qué sentido, es decir, la orientación. En este caso particular del ejercicio que tenemos aquí, vemos que ambas fuerzas actúan en igual dirección e igual sentido. Si de alguna manera tuviésemos unas fuerzas que estuvieran actuando en igual dirección, es decir, formando el mismo ángulo sobre la horizontal, el cual en este caso es de 180 grados, pero en sentido contrario, entonces para encontrar la resultante ya no se sumarían, sino que se hace una resta. En este caso particular, como vemos aquí, la sumatoria de fuerzas en este caso es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Hablo de positivas ambas porque, como les digo, están actuando en la misma dirección y en el mismo sentido. En este caso son 100 newton más 120 newton, son 220 newton en total. Si nos pidiesen calcular la aceleración que estas fuerzas le están imprimiendo a la masa de 8 kilogramos, recordemos entonces la segunda ley de Newton o la ley fundamental de la dinámica, que dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, de donde despejando la aceleración en este caso sería igual a la fuerza dividida la masa, un sencillo cálculo de despeje. ¿Por qué hay que despejarla? Pues porque nos están preguntando la aceleración cuando sobre esa masa de 8 kilogramos actúa una fuerza neta, en este caso de 220 newton. Entonces simplemente hacemos la división, la aceleración es igual a los 100 newton dividido los 2 kilogramos. Bueno, creo que en este caso un pequeño error en términos de la magnitud de la masa, pero no importa, ya sabemos que aquí estaríamos hablando de 8 kilogramos, pues. Entonces sería igual a 100 dividido 8, en este caso pues 2. Recordemos que Newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, de tal forma que podemos cancelar kilogramos y kilogramos, y en este caso 100 dividido la masa sería el valor pues de la aceleración. Es un cálculo muy sencillo en donde se aplica fácilmente la segunda ley de Newton. Vamos a ver un ejercicio un poco más elaborado que requiere ya una descomposición o una estructuración de las fuerzas que actúan en cada una de las masas. Sobre dos cuerpos de masas M1 y M2, observen aquí la masa M1 y aquí la masa M2, las cuales están conectados por una cuerda de masa despreciable e inextensible. O sea, la masa de la cuerda es tan pequeña que no hay necesidad de considerarla y no se extiende, no se alarga en ningún momento. Es una suposición pues porque recordemos que de alguna manera todas los cuerpos tienen alguna dilatación. Bueno, en este caso esas masas, están unidas por una cuerda que pasa por una polea libre. En este caso la polea, cuando decimos que es libre, es que carece pues de fricción. M1, esta masa de aquí, observen que se encuentra apoyada sobre la mesa.
La mesa también es completamente lisa, es decir, no vamos a considerar fricciones ni coeficientes de rozamiento. Y la masa 2, esta de aquí, está colgando libremente como se ilustra pues en esta figura. Vamos a tener en cuenta que la masa 2 es el doble de la masa 1. Masa 2 igual a 2m1. Encontremos la aceleración de este sistema. Es muy sencillo, entonces vamos a empezar a analizar las fuerzas que se involucran en la masa 1. Listo, y aplicamos igualmente la ley fundamental de la dinámica, fuerza igual a masa por aceleración. Observen aquí, tengo separada la masa 1, es esta masita de aquí, la tengo aquí. Entonces la masa está apoyada. Recordemos que siempre que hay una masa apoyada, estamos hablando de que hay una fuerza normal. Y como reacción a la normal, entonces tenemos el peso. Entonces aquí en sentido vertical sobre esta masa actúan dos fuerzas, la fuerza normal que va en sentido hacia arriba, es decir positiva, y la fuerza del peso que va en este sentido hacia abajo, es decir es negativa. Es claro que en este caso particular la fuerza normal y el peso están actuando en la misma dirección, miren, formando ángulo de 90 con la horizontal, pero en sentido contrario, es decir, estas dos fuerzas se están anulando y no proporcionan la aceleración angular a la masa. ¿Ok? Así, de alguna manera, en el sentido horizontal, vemos que aquí está la cuerda. Vamos a suponer que la aceleración que la cuerda le imprime a la masa es en este sentido. Entonces vamos a decir que la tensión, o sea la suma de las fuerzas en el sentido horizontal, que en este caso solamente la tensión, es igual al producto de la masa, que en este caso es la masa 1, por la aceleración. Tenemos aquí una ecuación que tiene dos incógnitas, la tensión y la aceleración. ¿Cómo se resuelve una ecuación con dos incógnitas? Es imposible, todos sabemos eso. Entonces tenemos que buscar otra ecuación que tenga también las mismas dos incógnitas para formar un sistema 2×2 y poder dar solución a las incógnitas. Ahora, ¿de dónde encontramos la otra ecuación? Pues vamos a referirnos a la otra masa. Mire, la otra masa la tengo aquí. Esta era la primera, es decir, esta. Ahora vamos a coger esta de aquí. Aquí está la polea, recuerden una polea libre, aquí está la cuerda de masa despreciable e inextendible y aquí está la masa suspendida de esta cuerda, ¿ok? En el sentido horizontal no hay fuerzas, o sea, no hay ninguna fuerza que le imprima ninguna aceleración. Las fuerzas que actúan aquí son en sentido vertical, que son la tensión, que está tratando de sostener la masa para que no caiga, luego vamos a considerar la positiva, y el peso, que va en este caso hacia abajo, y la consideramos negativa. Entonces, aplicando nuevamente la ley de Newton, vamos a decir que la tensión, que va hacia arriba y es positiva, menos el peso es igual al producto de la masa 2 por la aceleración. Que quede claro aquí, importante, este signo menos es porque en este caso recuerden que la masa 1 consideramos que se desplazaba hacia este lado, es decir, hacia el lado positivo de las X, es decir, supusimos una aceleración positiva. Ahora, consecuente con eso, entonces esta masa va a tener una aceleración hacia abajo, luego va a ser la aceleración negativa. Eso son simplemente suposiciones que el mismo ejercicio al final nos va a indicar si estuvieron bien o estuvieron mal. Ahora, ya tenemos entonces que la tensión menos el peso es igual al producto de la masa 2 por la aceleración en sentido negativo. Esa es nuestra segunda ecuación. Observen aquí que tenemos las mismas dos variables, la tensión y la aceleración. Por tanto, con la ecuación anterior podemos formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas como el que tenemos aquí. Observen, miren la primera ecuación que la teníamos, que la tensión es el producto de la masa 1 por la aceleración. Y la ecuación 2, la acabamos de obtener, que la tensión menos el peso es igual al producto de la masa 2 por la aceleración, considerando negativa esta aceleración porque dijimos que iba hacia abajo. Ahora, ¿cómo se resuelve este sistema? Por cualquiera de los métodos que ustedes conocieron desde noveno: igualación, sustitución, reducción, determinantes, cualquiera. Yo simplemente voy a hacer una sustitución. Vamos a decir que obviamente, si la tensión es la masa 1 por la gravedad, de aquí de la ecuación 1, esto lo voy a sustituir en la ecuación 2. Es decir, en vez de poner tensión, voy a poner que es la masa 1 por la aceleración. Y tenemos pues entonces que tensión, que sería masa 1 por aceleración, más el peso. Sería, ¿cuál es el peso? Sería masa 2 por aceleración igual, perdón, aquí esta masa 2 por aceleración que estaba negativa, la voy a pasar aquí a este lado y pasa positivo. Y este peso que estaba negativa lo voy a pasar al otro lado y pasa como positivo. ¿Listo? Y recuerden que el peso simplemente por definición es el producto de la masa por la aceleración. Y como estamos hablando del peso de la masa 2, entonces estamos diciendo que es la masa 2 por la aceleración. Listo, ¿cuál es nuestro trabajo de aquí? Vamos a tratar de resolver
la ecuación, va a resolver la ecuación, es decir, encontrar en este caso la variable que nos quedó ahí, que es la aceleración. Tengamos en cuenta que la aceleración en el caso del peso, pues es la aceleración de la gravedad. Ok, sacamos factor común de aceleración, nos queda aceleración que es igual, que multiplica a masa 1 más masa 2, igual a masa 2 por g, despejamos aceleración, es decir, todo este factor pasa a dividir. Recordemos entonces que la masa 2 es el doble de la masa 1, reemplazamos, cancelamos masa 1 y nos queda que la aceleración en este caso es 2/3 de la gravedad. Bueno, importante que haya que tener en cuenta aquí. Primero, identificar entonces en cada caso las fuerzas que actúan para cada masa. Miren que aquí identificamos, actúa la fuerza normal, la tensión, el peso. En este caso la normal y el peso se anulan, es decir que en sentido horizontal para la masa 1 actuaba solamente la tensión, que era la que provocaba una aceleración. En la masa 2 en sentido horizontal no actúan fuerzas, actúa solamente en sentido vertical, la tensión que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo, la sumatoria de estas fuerzas provocan una aceleración que dijimos que sí existía, va en sentido descendente, o sea que es negativo. Formamos de nuevo el sistema 2×2, lo resolvemos y encontramos el valor de la aceleración. Puede que nos den valores, que las masas tengan valores de 30, 40, 50 kilogramos, pero el procedimiento pues básicamente va a ser el mismo. Bueno, compañeritas de décimo, espero que les sirva este material. Como les dije, va a estar publicado en el aula este video y el documento completo también va a estar publicado. Les deseo muchos éxitos en el examen del lunes, estudien mucho y abrazos.